Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga. Para mí es una gran bendición, como siempre, durante estos días que hemos estado pasando esta situación de aislamiento social, el poder estar frente a ustedes, aunque sea a través de estos medios, y poderles hacer llegar la palabra de Dios. Quiero dar gracias a Dios porque hemos concluido con el primer capítulo de esta carta a Timoteo, esta serie que estamos considerando basados en la primera carta a Timoteo, y estoy profundamente agradecido con el Señor por permitirnos concluir con el primer capítulo. Hoy vamos a estar iniciando con el capítulo número 2, y yo espero que usted esté regocijado, que esté también agradecido con Dios, esté siendo retado también con lo que estamos aprendiendo, recordando cuál es el tema general de esta serie, el cual he titulado Comportándonos como es digno de una iglesia. Esto en base a lo que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 3, para que él y los creyentes en Éfeso supieran cómo debían conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Entonces, vamos a abrir las Escrituras en 1 Timoteo, capítulo 2, y vamos a estar leyendo hasta los versículos 1 al 7. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de gentiles en fe y verdad. Padre Celestial, queremos darte las gracias por permitirnos abrir las Escrituras, por permitirnos exponernos a tu palabra. Y a pesar de las circunstancias que estamos pasando, queremos aún así darte gracias, porque no hemos sido privados de exponernos a tu palabra, de escuchar tu voz. Gracias por los medios tecnológicos, porque en la sabiduría que has dado a los hombres, hemos sabido aprovechar esto, que ha sido una herramienta para nuestra edificación, a pesar de que estamos privados de estar reunidos como tu pueblo. No estamos privados de estar exponiéndonos a tu palabra y escuchar tu voz. Oh Señor, queremos invocar tu nombre, queremos encomendarnos en las manos de tu Santo Espíritu, para que tú nos sigas instruyendo, para que tú nos sigas moldeando a la imagen de Jesús, nuestra mente, todos nuestros pensamientos, Señor, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, sean conforme a tu voluntad, tanto en lo individual como tu iglesia, Señor, como el cuerpo de Cristo que somos, que podamos estar reflejando tu gloria. Gracias, buen Dios. Y yo quiero, Señor, encomendarme a mí mismo para que tú uses tu Santo Espíritu y me des claridad, oh Dios, para poder exponer con claridad también
a la vida de mis hermanos estas verdades a las cuales nos vamos a estar exponiendo ahora en este capítulo 2. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. He titulado a este sermón La importancia y la necesidad de orar por todos los hombres. Y es precisamente lo que vamos a estar considerando en estos versículos 1 al 7, el tema de la oración. Pero antes quisiera traer a su mente el propósito por el cual Pablo le escribe a Timoteo. Pablo, después de concluir su primer encargo a Timoteo acerca de los falsos maestros, ahora pasa a tratar otro tema de importancia para el culto público: la práctica de la oración y especialmente a la oración pública, aunque esto no elimina el tema de la oración privada. Pero Pablo está enfocándose en cómo los creyentes, cuando están reunidos como iglesia, debían orar al Señor y poner en práctica este medio de gracia, como se le llama teológicamente. Y por otro lado, también Pablo en este capítulo, en términos generales, resumido en este capítulo, Pablo trata también el comportamiento que debían tener los hombres y las mujeres a la hora de reunirse como iglesia para dar culto al Señor. Y eso lo vamos a estar considerando desde los versículos 8 al versículo 15. Y entonces estos son los dos grandes temas que vamos a estar considerando en este capítulo 2. Recordemos, hermanos, que el propósito central, la razón por la cual Pablo le escribe a Timoteo, quien había recibido el encargo de quedarse en Éfeso con el fin de que los falsos maestros no enseñaran falsas doctrinas, ni prestaran atención a herejías, y recordemos, probablemente eran los líderes de la iglesia que estaban abrazando falsas doctrinas y que ya estaban enseñándolas a los miembros de la iglesia. Entonces Pablo le dice a Timoteo: manda a estos hombres de que no continúen en ese error, que se detengan. Y entonces le dice que el fin de escribirle era para que él, como alguien que iba a poner en orden las cosas en la iglesia en Éfeso, él supiera cómo debía conducirse, es decir, cómo debía comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia, la cual es columna y baluarte de la verdad. Cuando lleguemos al capítulo 3 vamos a ver detenidamente esto, pero lo que Pablo le estaba diciendo aquí a Timoteo era que la iglesia de Cristo, y ahí la iglesia en Éfeso, representa y sostiene la verdad de Dios ante el mundo. La iglesia en Éfeso, lamentablemente, estaba alejándose de aquel propósito por el cual el Señor levantó esta iglesia en aquel lugar. Estaban dejando de representar y sostener la verdad de Dios y estaban abrazando la mentira, el error. Y eso los estaba llevando a vivir una vida pecaminosa también. Ese es el resultado de una mala teología. Eso nos va a llevar a tener una vida escandalosa. Una mala ortodoxia nos lleva a una mala praxis. Así que Pablo continúa dándole instrucciones a Timoteo del cómo debe comportarse como iglesia. Ya Pablo hizo la denuncia, ya Pablo denunció el error, denunció la mentira, denunció la herejía, denunció a los promotores de la herejía, y ahora Pablo dice: ok, ya tratamos con estos, ahora vamos a tratar con ustedes, iglesia, en la manera en que ustedes deben conducirse a la hora de adorar, porque ustedes han perdido la noción de cómo deben adorar al Señor verdaderamente. Y esto es necesario ponerlo en orden. Así que veremos el primer punto al que se refiere Pablo en estos versículos 1 al 7 de este capítulo 2, y es con respecto a la oración. Parece que la iglesia en Éfeso había dejado de practicar la oración por todos los hombres perdidos. Pablo, en estas palabras,
urgió a Timoteo para que esta práctica volviera a ser una prioridad. Los falsos maestros introdujeron un evangelio pervertido y la enseñanza que la salvación solo era para un grupo selecto, especialmente para judíos y los prosélitos del judaísmo entre los gentiles, es decir, personas convertidas al judaísmo. Es probable que parte de su enseñanza falsa fue la restricción de las oraciones evangelizadoras. Si ya Dios salvó a este grupo selecto, y entonces ¿para qué vamos a orar por los gentiles? Aquellos que no quieren nada. Y como dice John MacArthur, el exclusivismo religioso que limita la salvación a los miembros privilegiados de cierta élite hace innecesaria la oración por los perdidos. Así que vamos a estar considerando el tema de la oración y cómo Pablo da instrucciones a Timoteo del cómo debía orar en la iglesia cuando estaban reunidos los creyentes. Y aquí vamos a ver tres puntos en general en cuanto a la oración. Vamos a ver los tipos de oración que Pablo menciona en el versículo 1. Vamos a ver también por quiénes se debe orar, según el versículo 2, y parte del 1 también. Y en tercer lugar, las razones por las que se debe hacer estas oraciones. Y vamos a ver los versículos 3 y 4. Para la próxima el sermón vamos a estar considerando los versículos 5 al 7. Pero vamos a centrarnos en estos tres puntos. El primer punto, los tipos de oración o los tipos de oraciones que Pablo le dice a Timoteo que debía hacerse en la iglesia. Pablo ahora conduce a la iglesia a la disciplina de la oración. Lo hace mediante una exhortación. Noten lo que dice el versículo 1. Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y Pablo entonces inicia con una exhortación. Esta exhortación es como que si Pablo le estuviera haciendo un llamado, una observación a Timoteo. Y una observación a la cual él debía prestar mucha atención. Y es con respecto a un asunto de suprema importancia. En estas indicaciones sobre la oración de los santos es dirigida mayormente hacia la relación de la iglesia con el Estado, con los gobernantes. Si las iglesias han de florecer espiritualmente, necesitan celebrar el culto público. Pero no se puede celebrar el culto público con todas las ventajas, a menos que la iglesia cumpla su deber con el Estado. Y aquí me refiero al tema de la oración, a orar por los que están gobernando, a orar por los gobernantes, a orar por aquellos que tienen un puesto de eminencia. Además, y ahí vamos a ir viendo a qué me refiero con esto. Además, la iglesia es una luz que resplandece en las tinieblas. La iglesia debe tratar de ganar a otros para Cristo y para su reino. Es posible que Pablo, al visitar Éfeso, haya notado que la iglesia estaba descuidando de uno de los elementos importantes en el culto público, las oraciones, y especialmente las oraciones por los gobernantes. Pablo le pide a Timoteo que se preocupe por ver que donde quiera que en el territorio efesio se reúna el pueblo de Dios para el culto público, sean recordados en oración los reyes y todos los que están en posiciones de prominencia, que en suma sean hechas súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias en favor de todos los hombres, especialmente por los no creyentes. Es lo que dice el versículo 4, podemos verlo.
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pablo está haciendo un énfasis, un enfoque en aquellos que no habían venido al conocimiento de la verdad. Y Pablo dice, oren por ellos, ustedes como creyentes, oren por ellos, incluyendo a los reyes, incluyendo a todos los que están en eminencia. Las 4 palabras que Pablo usa, que parecieran, son casi sinónimas, no tienen el carácter de repeticiones sin sentido. No es que Pablo fue que se equivocó repitiendo alguna palabra mientras él estaba escribiendo esto. Nos parecen, porque recordemos, hermanos, la escritura, el nuevo pacto fue escrito en el idioma griego, y para nosotros una palabra puede significar, puede asociarse con muchas cosas, pero en el griego no es así. Y entonces vamos a ir considerando cada una de estas palabras. Pablo dice que deben hacerse entonces rogativas. Esta palabra se refiere a peticiones por el cumplimiento de algunas necesidades específicas que se hacen sentir. Vamos a poner un ejemplo en el caso de los creyentes. En el caso de los creyentes podríamos pensar en donde estamos conscientes de nuestra dependencia en Dios. Por ejemplo, la salud, los alimentos. Pedimos por una enfermedad en particular que sea quitada, o esas noticias inquietantes para que puedan ser dirigidas para bien. En el caso de los no creyentes, nosotros podríamos pensar en la gran necesidad de salvación. Así que todos los creyentes, al estar reunidos, siempre debemos pedir a Dios que supla esa necesidad. Tanto cuando estamos reunidos como el pueblo de Dios, pero también individualmente. Eso no impide que nosotros oremos en lo individual por los perdidos. Entonces, las rogativas son humildes peticiones que uno hace a la luz de alguna situación concreta en la cual Dios, solamente Él, puede dar la ayuda necesaria. Y Pablo está diciendo, oren específicamente por los perdidos y la necesidad que tienen, es decir, que conozcan el Evangelio. Oraciones. Ahora, esto es extraño. ¿Cómo? Oremos oraciones. Bueno, esta palabra va en sentido más general. En la manera que se usa esta palabra generalmente, oraciones abarca toda forma de plegarias dirigidas a Dios directamente. Ya sea que nos aferremos a Dios por medio de la confesión, la intercesión, la súplica, la adoración o las acciones de gracias. En cada caso, hablamos de estar orando. Eso es lo que nosotros, cuando usamos la palabra oración, nos referimos a esto, a las acciones de gracias, a la intercesión, a la súplica, a la adoración. Pero en este caso, específicamente, se puede pensar que aquí se refiere a peticiones por necesidades que están siempre presentes. Necesidades que siempre están ahí presentes, que nunca vamos a dejar de orar por estas cosas. En contraste a rogativas, que son situaciones específicas. Es decir, oramos por el salvo, a X persona, ya por la gracia de Dios ha sido salvo, no seguimos orando por esa persona, ahora la oración es de otra manera. Pero aquí, esta palabra se refiere a oraciones que siempre están presentes, esas necesidades, como por ejemplo, la sabiduría. Requerimos de sabiduría siempre, mayor consagración, progreso en la administración de la justicia. Y entonces Pablo está dirigiéndonos a orar así, a orar por los hombres, y recordemos que Pablo está asociando las oraciones con los gobernantes para que el Señor dé sabiduría, para que el Señor, en el caso de aquellos que son creyentes y están gobernando, mayor consagración, o para que haya un progreso en la administración de la justicia. Y Pablo dice que oremos de esta manera por estos hombres. Por otro lado, la tercera palabra que Pablo usa es peticiones.
Esta palabra viene de la raíz que significa encontrarse con o reunirse para conversar libremente con. Y el verbo de donde se deriva esta palabra se emplea para describir la clase de intercesión que hacen Cristo y el Espíritu Santo por los creyentes. Esa es la idea de esta palabra. La misma intercesión que hace Cristo y el Espíritu Santo por los creyentes. Entonces nosotros debemos orar de la misma manera por los no creyentes. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Cristo sobre su trono celestial también intercede siempre por nosotros. Pablo entonces quiere llevar a los creyentes a que hagamos lo mismo, que roguemos en favor de otros y hacerlo sin contenernos de ningún modo. El deseo de Pablo es que todos los cristianos en Éfeso tuvieran compasión por los perdidos, entendieran la profundidad de su dolor y miseria y acudieran entonces a Dios en comunión íntima para rogar por la salvación de ellos. Y esa debe ser también nuestra actitud al acordarnos de los no creyentes, incluyendo a reyes, en nuestro caso presidente y gobernadores. Y en cuarto lugar, Pablo usa la palabra o la frase acciones de gracias, este tipo de oración. Las acciones de gracias, ¿qué son? Bueno, son oraciones, son expresiones en palabras por las bendiciones que el Señor da. Eso es lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Y así es. De modo que las bendiciones que vienen del Señor vuelven al Señor mismo en forma de gratitud expresada en palabras. Así como el Señor nos da bendiciones, nosotros devolvemos esas bendiciones, pero con palabras, dando acciones de gracias. Y notemos, hermanos, como Pablo dice que nosotros debemos dar acciones de gracias por todos los hombres, incluyendo a los reyes, a los que están en eminencia. Tenemos que dar acciones de gracias por esto. Y quisiera mencionar un comentario que hace Martín Lutero para que nosotros podamos también tener una mayor comprensión a qué se refiere Pablo a dar acciones de gracias por todos los hombres. Y esto no quiere decir que vamos a dar acciones de gracias pensando en los presidentes, en los diputados, en los gobiernos que hoy en día tenemos, que en su mayoría son ateos, que están renegando la palabra de Dios. Pablo no quiere decir que demos gracias por eso también, eso no. Estamos muy claros de que estamos en desacuerdo con la posición que tienen muchos de los gobernantes, incluyendo en nuestro país, nuestro gobierno. Pero Martín Lutero hace un comentario sobre esta palabra, acciones de gracias, y quisiera entonces leerlo. Y cita Martín Lutero: esto es propio de los cristianos. ¿Qué? El dar gracias, acciones de gracias. Esto es una distinción de un creyente. El agradecimiento provoca mayores agradecimientos. La ingratitud seca la fuente de la vida de la bondad. Esto es algo más que decir te doy gracias, Señor. Implica en primer lugar el reconocimiento de que se trata un don de Dios, que la persona conoce la paz que tan insegura es hoy en día en muchos lugares. Claro, pensemos en nuestro país. Estamos gozando de cierta paz que no gozan otros países. Un tipo de gobierno y la seguridad de poder casarse, todos ellos son puros dones de Dios. Claro, hoy una pareja que está comprometida puede pensar en el matrimonio tranquilamente, sin ningún temor. ¿Cómo no vamos a ver esto como un don de Dios? ¿Cómo no dar gracias a Dios por el ambiente que estamos viviendo? Si bien no estamos de acuerdo con todo lo que el gobierno está haciendo con sus ocurrencias, pero damos gracias a Dios por el tipo de ambiente que estamos viviendo.
Y continúa Martín Lutero. Es un don de Dios tener un rey y un estado, y las enfermedades susceptibles de ser curadas. Y aquí yo quiero, aplicándolo a nosotros, si bien sé que nuestro sistema de salud no es el perfecto, no es el que nosotros desearíamos, pero en comparación de otros, ¿cuántas veces hemos sido curados por alguna enfermedad? Y esto es la muestra de los dones de Dios, el favor de Dios, dando sabiduría a los hombres para que nosotros gocemos de salud. Después de todo, continúa Martín Lutero, la intención de Satanás es destruir. Esto no ocurre con los dones de Dios. Gozamos de reyes y pueblos, productos, alimentos y propiedades, solo gracias a su bondad. Y alguno podría decir, bueno, pero todos los impuestos que me están cobrando y todo esto, es como que si yo viviera alquilando al gobierno, ¿sí? Pero podríamos pensar en otros países como Cuba, por ejemplo. Sé, por lo que han dicho algunos hermanos creyentes, y he escuchado testimonios, de que los hermanos allá en Cuba y los habitantes en Cuba no pueden decir, voy a vender esta propiedad. Si ellos quieren cambiar de localidad, tienen que decir, voy a ver quién quiere cambiar esta casa por la casa que quiero, aquella, voy a preguntarle a esta persona. Pero nosotros podemos dar gracias a Dios que por el momento podemos decir, esta propiedad yo la vendo y hacer uso del bien que se gana. Tenemos que dar gracias a Dios por eso. Estos son los dones de Dios. Continúa Martín Lutero. Esta gratitud no solo ha de ser de palabra, sino a través del conocimiento de haber recibido tanta bendición. Y nadie da las gracias y nadie ora. Parece que Martín Lutero estaba viviendo lo mismo que estaba viviendo la iglesia en Éfeso. ¿Será que nosotros estaremos viviendo lo mismo? Ojalá no sea así. Incluso los que oran con la boca no hacen este reconocimiento. La gratitud debe ir acompañada de oraciones, porque hay que confesar los dones recibidos. Y hermanos, aquí no es darle las gracias al Estado, no. Eso que no se nos ocurre. Aquí es darle las gracias a Dios. Viendo las noticias, y ahora con este asunto de la pandemia y los reportes que se hacen de los casos, decía el presidente de la caja que es gracias a las personas y lo que las personas han hecho que no han subido los casos. No, nosotros no podemos decir eso. Es gracias a Dios que los dones, que su favor ha estado no solo para con los creyentes, sino también para con este país. Nosotros damos gracias a Dios. Reconocemos que los dones vienen de Dios. Esa debe ser nuestra actitud. Incluso, aunque como lo vuelvo a repetir, no estamos de acuerdo con todo lo que el gobierno hace, pero el ambiente que estamos viviendo, damos gracias a Dios por eso. Podríamos así entonces recapitular este verso diciendo que al orar al Señor, debemos hacerlo con humildad, debemos hacerlo en adoración, debemos hacerlo en confianza y agradecimiento. Y hermanos, la próxima semana yo voy a ahondar un poquito más en esto, pero ¿cómo estamos dirigiéndonos nosotros en los tiempos de oración? Por experiencia, he podido, cuando hemos estado reunidos en nuestro edificio y a la hora que nos presentamos a orar delante del Señor, he podido ver a muchos que no tienen este espíritu de adoración, no están con humildad, se presentan delante del Señor como que si el Señor les debiera la bendición o la respuesta de la oración, o lo hacen como un mero rito, no hay confianza, no hay agradecimiento, piensan que todo ha venido de sus fuerzas. Nosotros debemos asegurarnos que cada vez que oramos al Señor tenemos estas cualidades: humildad, adoración, confianza y agradecimiento.
Es por eso que estas palabras encajan con el siguiente versículo, el versículo 2, donde Pablo dice, y parte del 1, donde Pablo dice que por quiénes deben orar los creyentes. Por todos los hombres, dice el verso 1, la última parte, por todos los reyes y por todos los que están en posiciones elevadas, en eminencia, es lo que dice el verso 2. Y aquí entonces viene la segunda pregunta, ¿por quiénes debemos orar? Como iglesia, ¿por quiénes debemos orar? Estas invocaciones deben ser hechas por o en favor de todos los hombres, incluyendo a los gobernantes de las naciones. En el versículo 1, Pablo, al decir por todos los hombres, esto es una aclaración, no está haciendo alusión a hombres individualmente, tomados uno por uno, sino que se refiere a todos los hombres sin distinción de etnia, color, nacionalidad o posición social. Debemos orar por todos. Específicamente, Pablo lleva la atención de los creyentes en Éfeso y nuestra atención a los gobernantes de la tierra. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia o posiciones elevadas. Somos llevados, somos tentados a pensar de que nosotros no debemos orar por los que están gobernando las naciones, pero también estamos llamados a orar por ellos. Pensamos que ellos son el mismísimo diablo, pero no, son personas pecadoras que también necesitan escuchar el Evangelio, que tienen un alma y a las cuales nosotros como creyentes debemos tener compasión por estas personas. ¿Cuán necesaria es esta amonestación aún hoy en día? Muchos tienen que decir en cuanto a este tema, especialmente aquellos que son enérgicos defensores del socialismo o el liberalismo, la derecha o la izquierda, republicanos o demócratas. Pero por encima de esto, hermanos, a nosotros como creyentes se nos manda a orar por los que están gobernando las naciones. No se nos dice que oremos solamente por los que son de derecha o por los que son de izquierda. Tenemos que orar por todos. Tanto los que son de derecha y los que son de izquierda necesitan escuchar el Evangelio, necesitan conocer la verdad. En primer lugar, Pablo menciona a los soberanos que gobiernan los estados, que suceden uno a otro en el curso de la historia. ¿Cuántos reyes han pasado por la historia humana? ¿Cuántos presidentes en nuestro tiempo? En su mayoría. Y en segundo lugar, menciona a todos los demás funcionarios sujetos a los reyes. Pablo debió haber tenido en presente en sus pensamientos al que estaba gobernando en ese entonces, y no era un hombre muy benévolo, era el emperador Nerón. Este hombre persiguió a los cristianos, mató a los cristianos. Pablo también estaba pensando en los procónsules y así todo el cuerpo de gobierno del Imperio Romano. Pablo no está diciendo, no oren por el Imperio Romano y oren por los demás. No, él dijo, oren por todos, incluyendo a Nerón. Fuera quien estuviera en el poder, el mandamiento de Pablo hubiera sido el mismo, oren por ellos. La terrible persecución que este malvado gobernante infligía a los cristianos no invalidaba el hecho de que los cristianos debían orar por sus gobernantes. Y hermanos, sí, y he escuchado, tenemos la tendencia a orar por aquellos que son buenos, pero por aquellos que son malos no, que les caiga un rayo, no. Tenemos que orar por ellos también. Este es un mandamiento que está en vigor para toda era y para toda región. El Espíritu Santo nos ordena por medio del apóstol Pablo que recordemos a los presidentes, a los reyes, a las reinas y demás gobernantes
investidos con cualquier otro oficio político, a presentarlos ante el trono de la gracia. Este precepto es tan general como el que encontramos en Romanos 13:1, donde Pablo dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y el contexto, Pablo está incluyendo al Imperio Romano en ese entonces, porque él habla de que no en vano lleva la espada para castigar al que hace lo malo y para exaltar al que hace lo bueno. De manera que nosotros debemos orar por todos ellos. Debemos orar por los no creyentes, pero incluidos en nuestras oraciones, los reyes y los que están en una posición elevada de autoridad. En tercer lugar, entonces vamos a ver en tercer lugar las razones por las que los creyentes deben orar. Versículos 2 y 4. 3 y 4. Porque esto es bueno. No, en el versículo 2, parte del versículo 2. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y aquí vemos entonces por lo menos 3 razones por las cuales nosotros debemos orar. ¿Cuáles deben ser las razones? Pablo primeramente dice: para estar libres de inquietudes externas y perturbaciones internas. Dice el versículo 2, la segunda parte: para que vivamos quieta y reposadamente. Esto es tener una vida quieta y reposada. Esto apunta a una vida que está libre de inquietudes externas. Y en toda piedad y honestidad, continúa Pablo. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a una vida que está libre de perturbaciones internas. Ahora, Pablo no está buscando aquí fomentar una vida fácil para que el creyente no sufra en esta tierra. No es eso. La idea de Pablo al decir esto es que las naciones y sus gobiernos, al estar libres de molestias, tales como guerras y persecuciones para la iglesia, facilitará la extensión del evangelio de salvación en Cristo para la gloria de Dios. Pablo incluye un propósito más en la exhortación a la oración, el cual viene implícito: que los creyentes, llevando una vida tranquila y calma, no hagan nada que provoque perturbaciones innecesarias, que puedan conducirse con toda piedad y honestidad, o como dice otra versión, seriedad. Es decir, con toda piedad y respetabilidad o dignidad, tratando que su conducta o actitud hacia Dios y hacia los hombres sea irreprensible. Eso es lo que está buscando el apóstol Pablo. Ese es el fin del cual nosotros como creyentes debemos orar, para que el evangelio pueda extenderse con más facilidad. Y ante esto dicho, yo quisiera hacer algunas observaciones. En primer lugar, esto no quiere decir, hermanos, que nosotros vamos a orar para que el Señor bendiga todo lo que los gobiernos y gobernantes hacen. El texto no nos está diciendo esto. Recordemos que Pablo lo que nos está diciendo es que debemos elevar oraciones evangelizadoras por estas personas al Señor. No que bendiga todo lo que los gobiernos hacen, porque no todo lo que el gobierno hace es bueno. Como hablaba con un hermano y me recordaba el Salmo, el salmista dice que más bien nosotros en aquellas cosas que contradicen la palabra de Dios, nosotros deberíamos orar pidiéndole al Señor que Él perturbe, que Él pueda destruir todos esos planes malévolos que contradicen al Señor.
Es sabido que los gobiernos y gobernantes en todo lo que hacen y en todas sus ocurrencias nosotros no podemos estar de acuerdo. Y no hay nada de malo que nosotros oremos al Señor que Él perturbe los pensamientos, los planes, las maquinaciones que van a traer daño a la iglesia o van a entorpecer la obra evangelizadora. Una segunda observación. Es cierto que Pablo nos dice que nosotros debemos someternos a las autoridades superiores, que el cristiano debe cierta lealtad al gobierno bajo en el que vive, excepto cuando este gobierno le ordena que desobedezca a Dios. En tal caso, su primera responsabilidad es para con Dios. Los apóstoles lo dijeron muy claro, cuando llamaron a Pedro y le dijeron, deja de estar predicando en nombre de ese tal Jesús. Y él dijo, nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y los que estaban diciéndole eso a Pedro eran gobernantes. Y Pablo les dijo, no, mi obediencia va para con Dios en primer lugar. Otro ejemplo que podríamos dar, que estamos viviendo hoy en día, la situación que estamos pasando. Se nos ha prohibido reunirnos en nuestros edificios. Pero no es por un asunto de persecución, no es por un asunto de entorpecer el Evangelio, sino por un asunto de salubridad y un asunto que se ha considerado como el más sabio. Entonces nosotros podemos someternos ahí al gobierno. Y quisiera dar otra observación. Los cristianos, a la luz de esto, nosotros no debemos participar en revoluciones ni violencia contra el gobierno. Podemos sencillamente rehusarnos a obedecer cualquier orden que sea contraria a la palabra de Dios y luego aceptar el castigo con tranquilidad sin rebelarse. Y voy a dar un ejemplo, como sucedió con los creyentes de la iglesia primitiva. Ellos se oponían a adorar al César, ellos se oponían en quemar incienso al César y decir que él es Curios. No, ellos no lo hacían. Y habían consecuencias y ellos aceptaban el castigo sin ninguna rebelión violenta. Cuando tomaron a Ignacio de Antioquía y aquel gobernador le dijo que renunciara al Mesías, que él era un ateo y todos empezaron a señalarlo como ateo y él dijo, sí, todos ustedes son ateos, todos ustedes son ateos. Y él no se sometió a la orden de aquel gobernador, pero él sin violencia se opuso a lo que el gobernador le estaba pidiendo. Es por esa razón, hermanos, que particularmente yo, no sé qué pensarán otros, pero yo no comparto la idea de salir a las calles y bloquear las vías públicas. La Escritura no nos llama a eso. Pablo no está dando esa directriz en estas palabras. Pablo está diciendo, oren, oren. Una segunda razón por la cual nosotros debemos orar es porque esto es bueno y agradable delante del Señor. Ante los ojos del Señor estas plegarias son excelentes o admirables. Son agradables, bien recibidas en el corazón de Dios. Aun cuando todos los hombres, incluyendo a los mismos creyentes, pudieran sentirse inclinados a eludir la oración por los gobernantes y todo aquel que está en eminencia, especialmente cuando el actuar de los gobernadores no es el que debiera ser. Ante los ojos de Dios la cuestión es diferente. El Señor no ve las cosas como nosotros las vemos. En más de una manera, las condiciones de tranquilidad y paz promueven la extensión del Evangelio y por esa razón Él les dice, oren, para que ustedes puedan gozar de paz y tranquilidad. El deseo de Dios es la salvación de todos los hombres. Por ello, orar por todos los hombres es promover la voluntad de Dios a este respecto.
Y por esa razón es bueno y agradable delante del Señor. Y en tercer lugar, la tercera razón por la cual nosotros debemos orar es porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí es válido preguntarnos, ¿cómo es eso? Que todos los hombres sean salvos. ¿Quiere decir, Pablo, que Cristo murió por cada ser humano individual, incluyendo a Judas y al anticristo? Expiando realmente la culpa y pecado y pagando la deuda de todos y cada uno. ¿Quiere decir esto, Pablo? La expresión todos los hombres de ninguna manera se refiere a que cada uno de los hombres al final va a ser salvo, como enseña el universalismo. Eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora, en un sentido, la salvación es universal. Es decir, la salvación no está limitada a cierto grupo en particular, como enseñaban los falsos maestros en Éfeso y como lo creían los judíos, que la salvación era solamente para ellos. O como enseñan hoy en día muchas iglesias o sectas. Como que si nosotros oráramos por los judíos, pero no por los gentiles. O oráramos por los pobres y no por los ricos. No, hermanos, esa no es la intención de Dios. La intención de Dios, nuestro Salvador, es que todos los hombres, sin distinción de rango, color, nacionalidad o posición social, sean salvos. Ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿y cómo han de llegar a ser salvos? Pablo dice, viniendo al conocimiento de la verdad. La salvación a los hombres no iba a llegar de la nada, no era un poder, la oración no tiene un poder místico donde solamente vamos a orar por los perdidos y van a ser salvos de la nada. No, eso no es así. El Señor ha escogido el conocimiento de la verdad y ese conocimiento de la verdad llega a través de la proclamación, a través de la predicación del Evangelio. El Señor expresó el deseo de que los hombres fueran expuestos a la verdad y conocieran esa verdad cuando dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y en otra ocasión les dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si bien es cierto que debemos orar por la salvación de los perdidos, pero también debemos proclamarles, predicarles el Evangelio. Las dos cosas van de la mano. Y mientras estamos proclamando el Evangelio, estamos orando por todos los hombres para que conozcan esa verdad que se está proclamando. John Piper expone esto de una manera clara en su libro Alégrense las naciones, al expresar la pasión de Dios al ver las naciones viniendo a Cristo por el conocimiento de la verdad del Evangelio. Este conocimiento al que se refiere Pablo no es un conocimiento intelectual. Es el reconocimiento con gozo, discernimiento espiritual profundo. Es un conocimiento que lleva a arrepentimiento para conocer la verdad. Podemos ver esto en las páginas de las Escrituras, especialmente en el libro de los Hechos, que muchos hombres conocieron sobre el Evangelio, pero no reconocieron el Evangelio. Escucharon de ese tal Jesús, pero no se apropiaron de él. Hay un conocimiento que es diferente al conocimiento pleno. Así que el propósito de la oración por todos los hombres, sin distinción, color, nacionalidad o posición social, es para que los hombres sean salvos y puedan llegar al conocimiento pleno. Un conocimiento que no es de la mente, sino de la mente y el corazón. El propósito de esta oración que
Pablo nos está exhortando a hacer, hermanos, corresponde con el deseo soberano de Dios. Y es por eso que Pablo le dice a los creyentes que deben orar, que debemos orar para tener un camino abierto, para llevar la verdad del Evangelio. Mientras estamos proclamando el Evangelio, debemos orar para que el Señor abra camino. ¿Y qué mejor manera que orar por nuestros gobernantes? Orar por el gobierno, orar por los que están en eminencia, orar por nuestra nación, orar por todos los hombres, para tener facilidad, para llevar el Evangelio, para extender el Evangelio. Hermanos, creo que el Señor nos está amonestando, nos está exhortando también a nosotros, de la misma manera que Pablo lo hizo a los efesios, también lo está haciendo con nosotros el Señor. Es probable que hemos dejado de orar por nuestros gobernantes. Es probable que hemos llegado a tener el pensamiento que tenían aquellos falsos maestros, que hemos de orar por los súbditos, pero no por los gobernantes. No, hermanos, estamos llamados a orar por todos los hombres, incluyendo al presidente, a los diputados, a todos los que están en una posición de eminencia. Ellos también necesitan escuchar el Evangelio. Es la voluntad de Dios que oremos por ellos. Esto es agradable a los ojos de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre Santo, queremos darte las gracias, porque tú una vez más nos has hablado a través de este sermón, aquella exhortación que Pablo le hizo a Timoteo e indirectamente se la hace a los efesios. Esta exhortación es para nosotros también, Señor. Es probable, Señor, que nosotros nos hemos olvidado de orar por los hombres, orar por ellos, por su salvación. Y específicamente, Señor, probablemente hemos dejado de orar por nuestros gobernantes. Hemos dejado de orar por los que están en puestos de eminencia. Que de paso, Señor, si ha sido así, perdónanos, perdónanos. Porque hemos dejado de hacer aquello que es agradable para ti. Oh Señor, queremos agradecerte por el ambiente en el que estamos viviendo. Si bien hay cierta hostilidad, tenemos tolerancia, gozamos de cierta paz para seguir sirviéndote, para seguir proclamando el Evangelio, oh Señor. Y queremos entonces, Señor, de paso orar por nuestros gobernantes, orar por el presidente de este país, orar por los diputados, orar, Señor, por los ministros, orar por los alcaldes y así por aquellos que están en puestos de eminencia, por los policías, por los paramédicos, todas estas personas, Señor. Pero especialmente, como decía el apóstol Pablo, por los reyes y los que están en eminencia. No oramos, Señor, para que tú bendigas todos los planes que ellos están teniendo en mente, todo aquello que quieren ejecutar, porque es sabido, Señor. Nosotros reconocemos que no todo lo que ellos están haciendo es bueno, no te agrada todo. Y no oramos para que los bendigas en eso. Oramos sí para que tú puedas entorpecer esos planes. Pero oramos por ellos, Señor, para que tú tengas compasión, para que tengas misericordia y puedas extender tu gracia salvífica a las vidas de ellos, oh Dios. Ellos también necesitan escuchar la verdad del Evangelio. Y qué mejor, Señor, si la iglesia sigue gozando de esa libertad, gozando de esa cierta paz, para seguir proclamando el Evangelio. Queremos vivir quieta y reposadamente, Señor. Queremos vivir en piedad, en toda piedad y honestidad. Queremos desarrollar nuestra piedad, nuestra vida cristiana con tranquilidad. Y por eso encomendamos a nuestros gobernantes, oh Dios, a los gobernantes de este país, en tus manos. Para que también, Señor,
la justicia verdadera pueda desarrollarse en esta nación. Gracias, buen Dios, por mostrarnos tu voluntad que es agradable y perfecta. En Cristo Jesús. Amén.